Ok, buenas noches, bienvenidos a los que no habíamos saludado antes, así que es un gozo que estén aquí acompañándonos. Yo le voy a invitar a algo, mire, ya nos gozamos la alabanza, ¿verdad? Bastante, ¿sí? Bastante. Las cargas que teníamos se fueron, ¿sí? Nos ejercitamos además, como beneficio de adorar al Señor, ¿sí? Entonces hemos quedado activos. Ahora usted dispóngase para recibir un mensaje del Señor. Y usted pregúntele al Señor desde ya. Recuerde que al final vamos a hacer un ejercicio, que ustedes ya lo conocen algunos, ¿cierto? Es que los hombres vamos a estar en una parte, las mujeres van a estar acá en otra parte, y de esta enseñanza maravillosa nos va a quedar una pregunta, y de esa pregunta vamos a hablar, vamos a tratar de abrir nuestro corazón allí. Entonces permita que el Espíritu Santo empiece a hablarle a usted desde ya. Pero hoy tenemos una familia invitada especial para que nos compartan la palabra. El pastor Víctor Fernando, en compañía de su esposa, la pastora Mónica, y de su hija que estaba por aquí, que se movió un momento, nos van a compartir la palabra. Así que recibamos al pastor Víctor con un fuerte aplauso y a su familia. Vamos a orar por él, ¿les parece? Padre, en tu nombre precioso, en el nombre de Jesús, oramos por el pastor Víctor, por su familia, pero también te pedimos por la iglesia que él pastorea, Rebaños de Vida en Candelaria, y te pedimos, Señor, que así como él se ha movido hoy de la comodidad de su casa o de sus actividades para venir a compartirnos este mensaje que Dios ha puesto en su corazón, Dios le multiplique al 100 por 1 esta semilla que hoy viene a plantar. Te bendecimos a ti y a tu familia en el nombre de Cristo Jesús y a tu congregación. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Siempre, siempre, siempre será un placer inmenso compartir la palabra del Señor. Y más con un grupo de amigos. Amén. Esta iglesia es una iglesia de mucha, pero de mucha bendición. Y ha sido mucha bendición para mi casa, para mis hijos, para mi esposa, aún para la iglesia que nosotros administramos por la voluntad del Señor. En esta noche, como decía el pastor, pues me acompaña mi esposa, mi amada esposa, así como me ha acompañado los últimos 35 años de mi vida, poquitos, como me acompaña mi hija que también, ¿cuántos años? Pero sí, mi hija también me acompaña. Y bueno, mi hijo pues y mi nieto no pudieron venir hoy. Pero la verdad que sí es un gozo permanente estar en este lugar. La última vez que me invitaron hubo una confusión. No, Dios mío. Me invitaron dos pastores al mismo tiempo a predicar el mismo día. Y por decirle que no al otro pastor, le dije que no al pastor James. Y ambos se llaman James, ¿no? Entonces, eso hubo una confusión. Y no fui a ninguna de las dos partes. Resulté que no fui a ninguna de las dos partes. Yo, ¿cómo así? Yo, no. Pero yo tenía esta fecha muy presente. El pastor me lo recordó y sí, ya estoy agendado. Pero para comenzar en esta noche, venimos de pasar una semana de, ¿cómo se llama la semana que acabamos de pasar? Semana Santa, ¿sí o no? Cuando yo voy a la palabra, yo encuentro la Semana Santa en la Biblia, como tal, yo encuentro Semana Santa. A ver, yo los quiero escuchar, díganme sí o no. No, sí o no.
¿Sí o no? Al fin que no. Ah, bueno. Pero hay muchos sucesos que se celebran en Semana Santa que sí están registrados en la palabra. Es lo que se llama teológicamente la Semana de la Pasión de Cristo. Y entonces ahí podemos encontrar nosotros como lo que se celebra el Domingo de Ramos, como que fue que entró Jesús a Jerusalén en un pollino. Todo el mundo esperaba que llegara ¿quién? ¿Que llegara quién? No, pero que llegara ¿quién? El rey. Y al rey lo esperaban ¿en qué? En un caballo. De esos caballos así, blancos así, pero entró ¿en qué? En un pollino. ¿Sí o no? Y entonces no le pusieron alfombra, sino que le colocaban ramas de un árbol de olivo. Entonces eso es lo que la tradición ha llamado el día de Domingo de Ramos. Eso lo tipifican de esa manera, pero la palabra lo tiene descrito. Entonces también hay un día que se celebra el Jueves Santo, que es el día del enjuiciamiento del Señor, cuando lo toman. Pero esa noche también está registrada todo lo que vivió Jesús en esa noche, que fue la última cena. Después se paró, se fue para Getsemaní con 3 de sus discípulos, de los discípulos más cercanos. Dijo, bueno, con ustedes 3, mejor dicho, camine. Él estaba en angustia porque ya se le había llegado la hora. Y les decía, venga, oren, por favor oren aquí. Oren porque necesito que ustedes oren. Y se iba él a orar allá. Y cuando volvía, ¿cómo encontraba a los intercesores? Dormidos. Y él le decía, no venga, oren, realmente oren. Estoy en angustia, oren. Y se iba y volvía, ¿y qué pasaba? Otra vez dormido. Dice Jesús que sudaba sangre. O sea que desde ahí empezó él a derramar su sangre. O sea, yo creería, no lo dice la palabra, pero fue una noche donde hubo una gran concentración de la oscuridad en la vida de Jesús, porque él fue muy angustiado a tal punto de sudar sangre. Eso fue una noche muy, muy tormentosa para él. Pero cuando él vuelve y le dice, entonces yo creo que ellos lo vieron llegar. Uy, ahí viene Jesús, ahora sí vamos a orar. Y les dijo Jesús, no, ya no oren. No, ya no oren, ya. Lo que fue, y ahí mismo llegaron por él. ¿Sí o no? Y se lo llevaron. Pero el día viernes también está registrado en la palabra que fue el día que fue a la cruz del Calvario. Dice que de 12 del día a 3 de la tarde se volvió oscura la tierra, de toda la maldad, de todos los pecados, la atmósfera se cargó tanto de la maldad que se oscureció la tierra de las 12 del día a las 3 de la tarde. Dice que cuando Jesús murió, hizo un terremoto, a tal punto que se partían las piedras. Cuando se derramó la gota de sangre, la última gota de sangre, se partieron las piedras y resucitaron los muertos, algunos muertos resucitaron. Eso está registrado en la palabra. O sea, ese hecho de la muerte de Jesús, eso en ocasiones nosotros como lo vivimos cada año y lo recordamos cada año, a veces como que se pierde el sentido real de todo lo que pasó esa semana, esos días. Pero eso fue ese es el cimiento de nuestra fe. La muerte de Jesús es el cimiento, uno de los cimientos de nuestra fe. Y ahora cantábamos, ¿cómo era que decía? Que la sangre, ¿cierto? Cantábamos sobre la sangre. Se me olvidó la canción que cantábamos, pero mencionamos la sangre.
Cristo es mi Señor y no tendrá temor y de anunciarle al mundo entero de su gran poder, ¿sí o no? Pero más maravilloso que la muerte de Jesús fue la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque había sido profetizada muchos años, demasiados años, la venida del Mesías. Pero habían venido muchos en el no, haciéndose llamar el Mesías, pero todos habían muerto. Y encontraban la tumba ahí. Pero llegó el Mesías y fue resucitado. Eso anunciaba que era el Mesías, pero no le encontraron el cuerpo. Pero entonces muchos de allí, unos creyeron que había sido levantado, que había sido resucitado, y otros no creyeron. Y entonces a los guardas, a los que estuvieron ahí, les pagaron para que dijeran que habían venido unos de los seguidores de ellos y se lo habían llevado el cuerpo y lo habían escondido y todo, y está registrado en la palabra. Pero el fundamento real de nuestra fe es que un día el Señor resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Y ese es, déselo fuerte al Señor, amén. Porque si nosotros no creemos que Jesucristo vino a la tierra, era Dios, vino a la tierra como hombre, fue a la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí, y fue muerto, fue crucificado, pero fue levantado de los muertos, nuestra fe cambia totalmente. Porque un día nosotros pertenecimos a una iglesia donde ellos se fueron, dejaron de creer en Jesús. O sea, el fundamento fue removido. Pero el fundamento nuestro debe estar cimentado en que Jesús vino y resucitó por nosotros. Por eso Él dice que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Pero ahí no para. Él dice que fue levantado de los muertos, pero un día también fue glorificado. Y nosotros debemos de creer, y nuestro fundamento debe de ser que Él se levantó de los muertos, pero un día fue levantado en gloria. Y Él nos espera como un Cristo glorificado. Entonces, he ahí la importancia de la resurrección. Venimos entonces de pasar una semana de celebración, de Semana Santa, y gloria a Dios porque yo me la gocé buscando del Señor junto con mi familia todos estos días. Estábamos buscando del Señor, y yo creo que esos tiempos es para hacer esto, esa parte. Si nosotros, entonces la palabra del Señor dice: hace esto en memoria de mí. Nosotros estábamos trayendo eso a memoria a nosotros, y ese es nuestro fundamento. Pero cuando yo voy a la palabra, y quiero que vamos a Lucas capítulo 24, este verso o esta palabra me muestra la resurrección de Jesús. Lucas 24. Y dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a estos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Dejemos hasta allí. Entonces, ¿qué pasó? A Jesús lo crucificaron pero a él lo enterraron. Cuando a él lo entierran o cuando él muere, se aproximaba el Shabbat, y entonces a él no lo prepararon para la sepultura. A él no lo prepararon, porque más anteriormente a eso hubo una mujer que le derramó un perfume en su cabeza, y cuando los discípulos estaban diciendo: uy, pero qué desperdicio de plata, Jesús les dijo: esta mujer, no, déjemela tranquila, porque de este evangelio no habrá quien hable de este evangelio sin que la nombre a ella, porque ella me ha ungido para la sepultura. Y la gente no entendió, pero fue porque ella murió, él murió, y no hubo tiempo de arreglar su féretro, porque hasta faltando 20 minutos para las 6 de la tarde lo podían enterrar. Ya de ahí para adelante era Shabbat y ellos no podían hacer ningún tipo de obra. O sea, acá Jesús lo cogen allí y lo sepultan. O sea, ellos ya van el primer día de la semana, dice, a prepararlo. Ellos dice que iban con unas especias. O sea, ellas iban a embalsamar, por lo que uno conoce como es a ungirlo. Pero cuando dice, ellas iban a ungirlo por la mañana muy temprano, trayendo especias aromáticas que habían preparado, pero ya no estaba. Y dice, y hallaron la piedra removida. Hay una condición para que haya resurrección. ¿Cuál sería la condición para que haya resurrección? Que haya un muerto, ¿sí o no? Pero me parece curioso porque en Juan capítulo 11 habla sobre la resurrección de Lázaro. Y Lázaro estaba muerto también. Pero cuando llega Jesús dice: muevan la piedra. ¿Sí o no? Y aquí está mencionando que la piedra también estaba removida. Lo que me indica a mí que para que haya resurrección tiene también que haber un muerto, pero tiene también que removerse muchas de las cosas que están tapando al muerto o están encubriendo el muerto. Está el muerto allí y ponen una piedra. ¿Para qué ponen una piedra? Para tapar al muerto, para que no huela para acá feo. Pero si queremos que se levante el muerto, tenemos que mover la piedra. ¿Sí o no? Si no movemos la piedra, no se levanta el muerto. Porque lo dice en Juan 11, cuando se levanta Lázaro. Jesús dijo: muevan la piedra. Ahora sí, Lázaro, sal fuera. ¿Sí o no? Ahora, cuando sucede este milagro,
Eso me lleva a mí a pensar o a meditar que la resurrección que vivió Jesús en ese tiempo me puede alcanzar el día de hoy. Y me debe de alcanzar el día de hoy. ¿Y qué me tiene que? Y si me alcanza la resurrección a mí, ¿qué quiere provocar la resurrección en mi vida? Yo quiero que vamos dejando allí y vamos al Salmo 51. ¿Vale? Vayan guardando esas palabras por ahí. Salmo 51. La palabra del Señor dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. ¡Qué tremendo! Entonces dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿borra qué? Borra mis rebeliones. Lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. Y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Límpiame de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad ¿en qué? En lo íntimo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo estaban los huesos? Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Señor, un corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire cómo fue esa oración de este hombre. Después de que era el rey David. El rey David, una pregunta, ¿el rey David conocía la palabra? Conocía la palabra. Había sido levantado en la palabra del Señor, instruido en la ley del Señor. Era el adorador del templo del Señor. Había adorado, usted me ayuda en esa parte, ¿cuántos años había adorado por turnos? 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. ¿Por cuántos años? ¿Por 35 años? ¿O 28 años? Ahí tengo bueno, 28 años, dejémoslo ahí, cuadremos en 28 años. Una adoración continua por 28 años. Y él vivía al frente del tabernáculo, y entonces él se dormía escuchando las alabanzas, se levantaba escuchando las alabanzas, salía a la terraza y escuchaba al grupo de alabanza, ya la pastora,
todo el tiempo. ¿Y qué pasó entonces? Si era el hombre conforme al corazón de Dios. Se llegó a Betsabé. Y después de que se llega a Betsabé, viene el profeta Natán, porque él se lo tenía guardado. Y el profeta le dijo: uy, usted tiene algo que arreglar con el Señor. Y le reveló el pecado. Y después de ese pecado es que viene a reconocer y hacer este salmo. A mí me parece de los más poderosos salmos que yo he podido encontrar en la palabra. Porque él está reconociendo no los pecados del pueblo, él está reconociendo sus pecados. Él está reconociendo su maldad. Él está reconociendo su rebelión. Y hay una diferencia entre pecado, maldad y rebelión, ¿saben? Porque un pecado es algo que yo puedo cometer, es una acción que yo puedo cometer. Un pecado es que de pronto yo tome esta campana ahora y haga lo que me dijo el pastor que hiciera, que mi esposa me dijo que no la fuera a tocar, pero si yo tomo esto y yo me hago el de la vista gorda y me lo echo aquí al bolsillo y me lo llevo, eso es un pecado, eso es una acción, ¿sí o no? O yo la toco y voy y le doy el beso a otra hermana que no sea mi esposa, eso es un pecado. Claro, porque esa no es la condición que se colocó para tocar esta campana. Dijeron a su cónyuge, fue muy claro, muy explícito. El pastor hizo claridad cuando mencionó el uso de la campana. Pero mi esposa dijo que no, porque la vez pasada que me la pusieron me sobrepasé y verdad que sí. Uy, sí. Pero eso es pecado. Cuando yo sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado, dice la palabra. Pero otra cosa es maldad, ¿sabe? Y él dice: en maldad me concibió mi madre. Y el pecado la maldad es un grado mayor al pecado. Porque la maldad es cuando usted medita. Usted hace su reunión para planificar una maldad para una persona. Yo conozco a la persona, pero a mí me han hablado de esa persona y a mí me dicen: es que esa persona se levanta a las 3 de la mañana para saber para planificar cómo le hace maldad a la gente, para maquinar maldad contra la gente. ¡Wow! A las 3 de la mañana, mientras los creyentes en ocasiones no nos queremos levantar a orar, ya hay personas maquinando el mal a esa hora. Y yo, wow, o sea que cuando nos levantamos ya nos lleva varias horas de ellos. O sea, eso es maldad. Eso es maldad. Él dice: en maldad me concibió mi madre. Wow. Siempre la mamá, ¿no? Pero entonces allí viene otra cosa, que es la rebelión. Él dice y habla también de la rebelión. Y la rebelión es cuando yo me levanto contra lo que el Señor ha establecido. Eso es rebelión. Cuando yo me levanto en contra de la ley que el Señor estableció, eso ya es rebelión. Y dice por allá Primera de Crónicas, que dice que la rebelión es como pecado de hechicería. Padre de la gloria. Entonces, cuando yo tengo rebelión en mi corazón, es como si estuviera haciendo brujería. Y muchas veces nosotros decimos: ay, es que no, yo creo que nos están haciendo brujería. No, no es que te estén haciendo brujería.
Miremos a ver si es que andamos en rebelión. Porque el pecado de la rebelión se vuelve como una brujería. Y dice que lo más tremendo, que cuando esto estaba operando en la vida de David, se le estaban secando los huesos. No le reverdecían los huesos, o sea, se estaba enfermando. Por allá el capítulo 32 de los Salmos dice, hay algo que dice, ves, yo lo tenía anotado, se me pasó, pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Salmo 32, 3. ¡Qué tremendo! O sea que cuando tenemos eso allí escondido, se empieza a afectar nuestra salud. Y me llama la atención a mí cuando yo voy siguiendo y David dice, purifícame y lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, lávame de esta maldad, quita esta rebelión. Y después dice, en el verso 13, dice, entonces, cuando hay un entonces, allí en esa parte escrito, es porque él está reconociendo su maldad. Pero cuando él reconoce su maldad, viene una consecuencia de reconocer esa maldad, de reconocer la rebelión, de reconocer su pecado. Dice, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer lo que está mal en mi vida, el Señor me da también y me prepara para yo poder enseñarle a las otras personas a que están equivocados. No, mira, vení, vení, sentémonos, yo te enseño. Entonces dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer, me vuelvo en un maestro. ¿Por qué? Porque ¿de qué me va a acusar el enemigo cuando yo tengo la capacidad de poder reconocer en lo que no estoy obrando adecuadamente? No tiene de qué acusarme. David estaba ocultando un pecado. Y el profeta Natán vino y le dijo, oiga, usted está ocultando un pecado. Y el Señor se lo reveló. Con esa función son los profetas. Y esta es una casa de profetas. Como 3 profetas, pero bueno. Esta es una casa de profetas. Amén. Entonces, en ocasiones nosotros podemos conocer la palabra, vivir la palabra. Nos han contado, nos han predicado, nos han enseñado la palabra. Pero ¿cuánta palabra debemos de poner en obra? Porque la palabra usa unos términos de que Él nos llenaría de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. A mí el Señor, o a nosotros el Señor, ¿hace cuánto más o menos? En diciembre, que nos dio una palabra que me iba a dar una sabiduría profunda, dijo el Señor. ¿Cuándo? Como en diciembre. Estábamos en oración y el Señor decía que nos iba a dar una sabiduría profunda. Y desde ese día yo he estado inquieto por una sabiduría profunda. Entonces a veces uno quiere el conocimiento, quiere la inteligencia, pero el conocimiento es conocer de una ciencia, eso es ciencia. El conocimiento se adquiere estudiando. El conocimiento, esta es la época donde más accesibilidad al conocimiento hay. A usted le hablan de una palabra rara y usted llega y aquí le da el significado y la quiero aplicada a tal área y
y la IA y el GPT y todo eso y el GPS y todo eso lo lleva. Pero y uno está predicando en algunos lugares y allá le están a uno mirando a ver si la prédica es de aquí, salió de aquí o qué. Entonces, por eso uno tiene que estar entendido en la palabra. Pero el conocimiento es una parte y uno lo debe de adquirir. La inteligencia es poder entender ese conocimiento, porque puede haber mucho conocimiento aquí, pero si no lo entiendo, me quedo con la información. Y yo puedo tener el conocimiento y la inteligencia sin sabiduría. Ahora, la sabiduría es poder aplicar ese conocimiento a mi diario vivir. Entonces, el conocimiento, lo que yo les estoy dando hoy que está en la palabra del Señor, ustedes se pueden ir con el conocimiento, pero si no lo aplican, no son sabios. Y necesitamos volvernos sabios. Necesitamos, si nos aprendemos y conocemos de 5 versículos bíblicos, pero los aplicamos, nuestra vida cambia. Cuando yo voy, y quiero que vamos a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, yo creo que fácil llegamos todos. Es el primer libro de la Biblia. Ese sí, el que no llegue, pues sí, uy, necesita más conocimiento. Entonces dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Para alcanzar qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta ahí: ¿Eva, la mujer, conocía lo que el Señor le había dicho? Tenía el conocimiento. Pero la serpiente era astuta. Y por allá hay una palabra donde nos dice que nosotros debemos, como creyentes, ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Entonces, si yo comparo, entonces acá la serpiente era astuta y engañó a Eva, y acá el Señor nos dice que seamos astutos. ¿Quién me puede ahí explicar o desenredar un poquito eso? Porque en ocasiones necesitamos ser astutos. A veces nosotros como creyentes necesitamos ser astutos. La serpiente era astuta
y con un juego de palabras, porque creo que fue un juego de palabras, usó gran parte de lo que el Señor había dicho y causó tergiversó la palabra, pero usó las mismas palabras del Señor, pero las giró y engañó a Eva, que tenía la palabra. Y lo más tremendo, que el esposo estaba ahí al lado y también. Ay, sí. Pero dice que el esposo estaba al lado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, decía la vez. Suele suceder. ¿Sí o no? Es que la palabra, ahí está la palabra. Tenía el conocimiento de la palabra. ¿Y por qué no aplicó la palabra? Si la sabía. Entonces la tergiversó, le dijo, no, es que el Señor sabe que el día que comas de eso seréis como Dios. Entonces quiso ser como Dios. Engañó, extravió sus sentidos. La serpiente extravió los sentidos de Eva y de Adán. ¡Wow! Y nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Con el uso de la palabra hemos ido adquiriendo conocimiento de la palabra. Ella quiso obtener sabiduría. Lo leímos, ¿sí o no? Quiso tener sabiduría con una fuente diferente a la del Señor. A veces queremos tener sabiduría, pero vamos a la fuente que no es. Y el Señor nos está diciendo, vengan a mi fuente. El Señor quiere que nosotros resucitemos. Ahora, ¿qué áreas necesitan resucitar en nuestras vidas? Que estamos identificando. Esta enseñanza, yo creo que usted allí se tiene que estar preguntando, ¿qué áreas de mi vida necesitan resucitar? Y si necesitan resucitar es porque están muertas. Y hay áreas que están como en la tumba de Lázaro, que huelen un poquito mal. Hiede, dice. Uy, Señor, es de 4 muertos, 4 días, ya hiede. Pero al Señor no le importó eso. Él dijo, corran la piedra, así huela. Porque necesitamos resucitar. Necesitamos que lo que esté mal dentro de nosotros salga. Porque no podemos seguir engañados. O nos gusta vivir engañados. Para no afrontar una realidad. Como Adán. Decida usted, mija. Decida usted para echarle después la culpa. Para echarle después la culpa a usted, porque no fui yo, fue usted. No. Sí. Ahora sí, espere, suavicémoslo. Suavicémoslo, aprovechemos ahí. Sí, ay que no. Pero sí, esto nos debe llevar a nosotros a algo así similar. O sea, es una palabra que
nos hemos reído, ¿sí o no? Todos. Yo también me he reído mucho. Pero nos debe de confrontar. Nos debe de confrontar porque de aquí debemos de salir resucitados en esta noche. Todas esas áreas, yo creo que el ejercicio que hizo David debemos de hacerlo cada uno de nosotros. Porque después a Adán le preguntaron, cuando vino el Señor, si uno sigue la lectura, el Señor vino y ellos escondieron. Adán y Eva se escondieron. Y el Señor venía todas las tardes al huerto a hablar con ellos. Y les dijo, bueno, ¿y a dónde están? Acá estamos escondidos. ¿Y ustedes por qué están escondidos? No, porque te escuchamos que venía y tuvimos miedo. ¿Y a ustedes quién les enseñó del miedo? No es que la serpiente nos engañó. ¿Cómo así? ¿Por qué escucharon? Ustedes sabían la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. Entonces Adán de una, es que no fue ella. Fue ella de una. Ahí fue que se inventaron el nombre de ese chocolatino, de esas galletas Noel. No fue él. Ahí fue. Ahí fue que se inventaron ese nombre. Entonces, pero no fue, se echaron la culpa el uno al otro, pero los dos conocían la palabra. Imagínense. Conocían la palabra. No nos podemos conformar con conocer la palabra únicamente. He conocido varias personas que les dicen las Biblias andantes. Se saben la Biblia con sus textos bíblicos. No, y en Juan yo nos dice tal cosa y versículo tal dice otra. Y uno es el pastor y uno, ¿verdad? Sí. Y uno, no, yo no me sé la Biblia así de esa manera. Pero miremos de cuántas, de todo eso que se sabe, cuántos practican. Y necesitamos volvernos expertos en practicar lo que conocemos. La palabra dice que seamos hacedores, no oidores. O dice oidores olvidadizos. Esa es tremenda también. Oidores olvidadizos. Entonces, yo quiero que vamos cerrando y que usted vaya ahí. Yo creo que el Señor usted ha ido identificando cosas en su corazón. Yo no le voy a decir a usted que lo diga públicamente ahora aquí. Claro que si el Señor le pone en decir a usted, yo me arrepiento de tal cosa, porque eso hacía en el tiempo de Juan el Bautista. En el tiempo de Juan el Bautista, él predicaba, arrepiéntanse, y la gente desde acá decía, yo me arrepiento porque he robado tal. Y porque Mateo, cuando se convirtió Mateo dijo, yo me arrepiento y al que yo le haya robado, yo le devuelvo 4 veces lo robado. Dígame si en algo los haya agraviado. Dice la palabra. Entonces hay gente, y han habido avivamientos donde el predicador está dando la palabra, el mensaje, y la gente empieza, yo me arrepiento por tal y tal cosa, y así abiertamente. Pero si usted no tiene la libertad, o el Espíritu no le ha dicho eso que lo haga, empiece a hacerlo en su corazón ahora. Porque yo sé que necesitamos. Yo tuve que reconocer, este mensaje el Señor me lo ha estado colocando hace días. Después de una temporada de predicar sobre la ofensa, como casi que no suelto ese mensaje de la ofensa, porque eso me taladró y me limpiaba. Y yo entre más predicaba, más el Señor me hablaba que tenía que dejar. Después me dio
Y yo creo que necesitamos soltar cosas de nuestras vidas. Así como un día David dijo, yo reconozco mis pecados. Han sido fuertes. Uy, es que en maldad me concibió mi mamá, mi madre. Uy, me concibió mi mamá. Y he sido malo. He tenido rebelión. Perdóneme, Señor, bórreme, hágame limpio, límpieme con hisopo y todas esas expresiones de arrepentimiento que decía David. Yo lo invito a usted a que en esta noche usted empiece a meditar ahí y a decirle, uy, Señor, realmente necesito ser cambiado y necesito ser transformado. Señor, límpiame con hisopo. Señor, yo quiero que tú me laves más y más y más cada día. Límpiame, Señor, de esta maldad que me consume muchas veces, Señor, porque contra ti he estado pecando, Señor. Y lo más tremendo, Señor, conociendo muchas veces la palabra, conociendo lo que dice tu ley. Eva conocía el mandato que les había dado el Señor. David conocía la palabra. Hombres y mujeres que conocían la palabra. Los judíos conocen la palabra, la Torá la conocen desde que nacieron. Pero uno se equivoca. Ahora hay algo que hizo el Señor Jesús la noche antes de ser aprendido, Señor. Tú le lavaste los pies a sus discípulos, Señor. Y Pedro, como era de extremo, le dijo, no, Señor, no me laves los pies, ¿cómo se le ocurre? Uy, todo el día caminé por el desierto, sudé, no deben de oler bien mis pies, no me vayas a tocar mis pies. Señor, eso es como una afrenta hacia ti, Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, es necesario que te los lave. Es necesario que te lave los pies. Señor, entonces lávame todo el cuerpo. Le dijo, Pedro, por favor. Ya estás lavado, ya estás limpio por la palabra, Pedro. Sino que con el caminar, con nuestro caminar, se nos van ensuciando los pies. Hemos recibido la palabra del Señor, la palabra del Señor nos ha limpiado. Pero a veces con el caminar diario se nos han ido volviendo a ensuciar los pies. Y es necesario que el Señor hoy lave nuestros pies. Señor, lava nuestros pies en esta noche, Señor. Límpianos, Señor. Hoy reconocemos nuestras faltas, nos conocemos nuestros pecados. Señor, por favor, ven a nosotros en esta noche, Señor. También necesitamos, Señor, volvernos a ti, Señor, ser confiables a ti, amado Señor. Necesitamos, amado Señor, para continuar nuestro camino, Señor, el cual tú nos has llamado, Padre de la gloria, para enseñar la palabra, Señor. Necesitamos estar limpios, Padre de la gloria. Por eso en esta noche, Señor, hoy oro, Señor, para que tu presencia, Señor, sea llenando, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Te doy gloria, Señor, y te doy honra, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ministrando y sanando, Señor. Sana las heridas del pasado, Señor. Aún
aquellas heridas que fueron desde el vientre de nuestras madres, Señor. Sana el rechazo, Señor, sánanos de los rechazos. Sánanos, Señor, de todas esas situaciones, Señor, que vivimos cuando éramos niños, de toda palabra, Señor, contraria que vino a nuestras vidas, que nos incapacitó, que nos frenó, que nos paralizó, Señor. Aquellas palabras, Señor, que nos dijeron que no podíamos, que no éramos capaces, que no éramos dignos, Señor. Oro, Padre de la gloria, Señor, para que venga una restauración completa en esta noche, Espíritu de Dios. Señor, sánanos, Señor. Sánanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por todo el daño que muchas veces, Señor, como pastores hacemos a la grey. Oro por ello, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Sana los corazones, Señor. Quita la opresión de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Sana los hogares. Sana a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a nuestros hijos, Padre. Perdona, Padre de la gloria, cuando por el afán, Señor, que muchas veces tuvimos de traer disciplina a sus vidas, nos sobrepasamos, Señor, y terminamos hiriéndolos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Y a usted que está ahí en las redes en esta hora, yo le pido al Espíritu de Dios, Señor, que sea ahí con usted, ministrándolo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Que un fluir del Espíritu de Dios sea en ese lugar donde usted se encuentra en esta hora, y que sea llenándolo, sanándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.